Bienvenidos a Punto Semántico. El día de hoy también traigo unos 5 puntos que podemos revisar. Y bueno, vamos a iniciar con algo que no sé si todos quisiéramos saber, pero la ciencia ha hablado. Este es el hombre más guapo del mundo a nivel en 2023. Y bueno, nos van a mostrar los 8 hombres más guapos. Según aquí tenemos la proporción áurea de Beautify, mide la simetría facial de las personas. Se llama así en honor al escultor de la antigua Grecia, disculpen, Fidias, y fue utilizada por el cirujano estético de Londres Julian de Silva, quien determinó que el actor inglés que dio vida a Simon Bassett en Bridgerton de Netflix tiene uno de los rostros más atractivos de forma clásica. Además, Jim Page obtuvo una calificación del 93.65%, que lo coloca en el primer lugar de la lista, junto con otras celebridades masculinas más bellas del 2023. Con esta puntuación, el inglés desbancó a su colega Chris Hemsworth, que obtuvo un porcentaje de 93.53%. Entonces aquí tenemos al hombre más guapo del mundo según este instrumento de medición. He obtenido 93.65% de belleza. Aquí está, vemos al hombre sonriendo con su trajecito, muy bien. Y el segundo lugar, pues, es Chris Hemsworth. Entonces ya está desbancado. Aparte, pues ya tiene otras situaciones también. Bueno, Infobae nos dice, ¿cuán cerca está la ciencia de crear una vacuna que cure el cáncer? Es una muy buena pregunta. Y el médico oncólogo Elmer Huerta, experto de la Universidad de George Washington y divulgador de temas científicos en CNN, explicó las diversas investigaciones vigentes al respecto. Y nos dicen que este médico repasó en su podcast en consulta con el doctor Huerta qué es lo que está haciendo la ciencia con respecto a el cáncer. En este sentido, el sueño de la ciencia médica siempre ha sido desarrollar una vacuna que nos ayude a detener esta enfermedad. Si bien es cierto que ya existen vacunas que pueden prevenir el cáncer de manera indirecta, por ejemplo, contra el virus de la hepatitis B y los virus del papiloma humano, VPH, que protegen contra enfermedades que pueden causar cáncer, el hígado y de cuello uterino o de útero, respectivamente. Evitar el desarrollo del cáncer de manera directa, sin embargo, es algo de los más deseados. Nos dice que es importante aclarar que en la actualidad ya existen medicamentos llamados vacunas terapéuticas que se vienen usando desde hace mucho tiempo para tratar el cáncer, a diferencia de verdaderas vacunas que se administran para prevenir una enfermedad. Es por lo que, desde el punto de vista estrictamente científico, al tratar de la enfermedad ya producida o evitar que la enfermedad reaparezca, las vacunas terapéuticas no deberían ser llamadas vacunas. En este sentido, el sistema inmunológico nos dice que su defensa basa su funcionamiento en un concepto del sentido común, y este es el de poder reconocer al enemigo y saber responder de manera adecuada para destruirlo. Es por eso que al final nos inyectaron o decidimos tener la inyección contra el bicho, el llamado bicho, y lo que hacen es básicamente introducirnos algunos cuerpos del mismo virus para poder que nuestro cuerpo los detecte y contraataque de manera efectiva sobre ese virus, de forma más sencilla. Eso es básicamente lo que hace, digamos, el sistema inmune. Entonces las vacunas nos ayudan a eso. Y finalmente hay algunas vacunas terapéuticas que son parte del tratamiento, que se llama terapéutica, ¿no? Por eso se llama terapéutica. Y en realidad solo se usan para evitar recaídas fuertes en el futuro. Entonces, el reciente estudio publicado en la revista de JAMA Oncology del 3 de noviembre de 2022 presenta buenos resultados con una vacuna de ADN preparada contra el antígeno HER2, que está presente en la superficie de múltiples células, pero hasta en el 30% de los cánceres de seno. La presencia de este antígeno HER2 en el cáncer de mama hace que la enfermedad tenga un curso más agresivo. Y bueno, digamos que el estudio va en fases. También lo que hicieron en la Universidad de Washington es otro tipo de acercamiento, y prepararon una vacuna que inserta código genético de ADN para que el organismo de la mujer vacunada produzca parte de la proteína HER2, la cual sirve como antígeno. Ya hubo una primera fase, se vacunaron a 66 mujeres con 3 dosis diferentes de la vacuna,
Y tras un seguimiento de 10 años, el 80% de ellas aún estaban vivas, comparadas con solo 50% de los seguimientos históricos. Es decir, es un tipo de terapia, no es una vacuna que previene o que elimina, no es una cura como tal, pero lo que hace es mejorar el cómo puede actuar el mismo organismo sobre el cáncer, ¿no? Y bueno, las vacunas contra el cáncer finalmente son aquellas que se dan a personas que no tienen cáncer para evitar el desarrollo de esta enfermedad. Y el reciente artículo publicado el 7 de abril de 2022 en la revista Science describe estos esfuerzos para encontrar una vacuna y desarrollar una vacuna contra el cáncer. Y al final, algunos ejemplos incluyen las personas con historia familiar de un tipo de cáncer de colon, de intestino grueso, llamado síndrome de Lynch, que tienen 70% de probabilidad de desarrollar este tipo de cáncer en algún momento de su vida en edad temprana. Es decir, están tratando de ver cuáles son los cambios genéticos o las predisposiciones genéticas para tratar de evitar el desarrollo de la enfermedad, y en eso es en lo que se encuentran. Otros ejemplos de grupos de alto riesgo nos dicen incluyen a mujeres con cambios genéticos hereditarios del grupo BRCA, que tienen alta tendencia a desarrollar cáncer de mama o de ovarios, y personas con mutaciones del gen KRAS o KRAS, que tienen muy alta predisposición a desarrollar cáncer de páncreas y de colon. Entonces, algunos especialistas también recomiendan que si queremos saber cuál es nuestra predisposición genética, que nos hagamos un estudio genético de predisposición a enfermedades, ¿no? Para poder actuar de forma, digamos, con calma y con tiempo. Es el caso, por ejemplo, de Angelina Jolie, que decidió quitarse las mamas porque tenía una gran predisposición genética a desarrollar cáncer de mamas y cáncer de mama. Y pues bueno, eso fue su decisión, y ya posteriormente se hizo una reconstrucción de los senos. En el caso de Lina, reedita un clásico de la arqueología maya. Bueno, estamos haciendo algo distinto. Aquí están nuestros presentadores del clásico de la arqueología maya. Hay que ir a buscarlo, vamos a ver cuáles son sus actualizaciones. Y esto sucede por el 70 aniversario del hallazgo de la cripta del gobernante Pakal II, acontecido el 17 de junio de 1952 en el templo de las inscripciones de Palenque, en Chiapas. El INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, reedita la obra cumbre de su descubridor Alberto Ruiz Julier, considerada un clásico en arqueología antropológica. El pueblo maya, ayer y hoy, se llama el libro, por si lo quieren igual pedir, conseguir, o si alguien está cerca de por allá, que nos mande un libro de Lina para poder verlo y revisarlo con tranquilidad. Y es una muy buena noticia, muy bonita noticia. Las reediciones de libros es lo mejor que nos puede pasar. Bueno, Crónica nos dice, reinicia este año el proyecto de arqueología subacuática en la Villa Rica. Hallazgos de excavaciones anteriores fueron 4 anclas del siglo XVI y que forman parte de la estructura de los navíos de Hernán Cortés. Y bueno, nos dicen que este año reiniciarán estos trabajos de campo en el proyecto de arqueología subacuática en la Villa Rica que dirige Roberto Junco, arqueólogo del INA, justamente. Los hallazgos pues forman parte de la historia, como los navíos de Hernán Cortés y sus hombres que llegaron al país en 1519. Es un proyecto, nos dice Junco, que estamos trabajando afortunadamente. Hemos localizado 3 anclas del siglo XVI, de las más antiguas de la parte continental de América. Además, tocaría hacer una temporada de campo de un mes para continuar revisando las anomalías que tenemos y en la zona para ver si ahí están los barcos, indicó. Entonces pudieron datar y ver también la especie a la que pertenecía la madera. El objetivo central del proyecto es encontrar estos barcos para poder estudiarlos, saber cómo eran, etcétera. Entonces quieren saber el tipo de barcos con los que Colón cruzó el Atlántico, y de estos barcos se conoce poco, ¿no? Entonces eso es lo que están haciendo, están reactivando o reiniciando el proyecto de arqueología subacuática en la Villa Rica. En otro punto, de lobas o prostitutas, la arqueología del origen de Roma. La historia, nos dicen, de la fundación de Roma, se sumerge en las tinieblas de lo legendario, lo desconocido de la arqueología de la arqueología depende arrojar luz sobre sus orígenes.
A cualquier visitante que acuda a museos capitolinos de Roma no le pasarán desapercibidas muchas de las obras de la antigüedad allí exhibidas, nos dice el artículo de La Razón. La escultura broncínea de la loba amamantando a los gemelos. La pieza está allí desde que el Papa Sixto IV la donara en 1471 al Palazzo dei Conservatori. Los dos bebés, como es sabido, son añadidos renacentistas, pero desde hace siglos persiste la creencia de que la escultura de la loba es de factura etrusca y remonta al siglo V a.C. Sin embargo, algunos estudios realizados en los últimos años con análisis de termoluminiscencia y radiocarbónicos han puesto en cuarentena a dicha datación y postulan que podría ser mucho más tardía, del siglo XI o del siglo XII, aunque no hay consenso generalizado. De lo que no hay duda es que en aquella época romana existieron obras artísticas de similares características. Esta loba y por supuesto los gemelos que salvó se erigieron desde tiempos de la República varias estatuas, al menos una en el Foro Romano y otra en el Capitolio. Según la cuenta de Dionisio de Carnaso, en su día se exhibía en el santuario del Lupercal, en torno a la cueva de la ladera del Palatino, en la que se suponía estuvo el cubil del animal rodeado por un espeso bosque de encinas. Y bueno, aquí tenemos un poquito la representación, que se habla mucho de prostitución o de también en antiguas, bueno, en la filosofía, este tipo de esculturas se retoma como aquellos niños salvajes, ¿no? Que se crecen criados por otros tipos de manada, lobos, osos u otros tipos. Digo, no, Mowgli no viene de la nada, Mowgli viene de situaciones reales. La realidad siempre supera la ficción. Por último, tenemos el punto de milenio. En la escuela, por supuesto, que nadie hablaba del norte. Leticia González, pionera en arqueología. Me pareció importante reconocer que Milenio lanzó un bonito artículo sobre esta investigadora lagunera, la cual se percató que nadie hablaba de prehistoria del norte mexicano y se dio la tarea de trabajar en función de la recuperación de la memoria histórica. Entonces podemos decir que gracias a Leticia González en el norte podemos empezar a tener mejor idea de lo que pasó aquí de forma histórica. Para quienes están inmersos, nos avisan en el mundo científico nacional, el nombre de Leticia González Arratia es referencia obligada. Se trata de una investigadora imparable que logró descentralizar la labor de campo y la narrativa histórica a través de los vestigios localizados en estados del norte del país, lo que derivó en investigaciones trascendentales. Hija pródiga de la ciudad de Torreón, Coahuila, su segunda casa la ubica en el Museo Regional de La Laguna, Murel, donde apuntó, gracias al trabajo de Gretel de la Peña, se ha podido concluir una gran remodelación en salas permanentes y de los guiones museográficos que dan contexto histórico a los primeros habitantes de la región. Y bueno, digamos que es importante reconocer la labor de esta investigadora, no solo por ser mujer, sino porque realmente fue pionera en entender que el norte también debe de emerger su propia historia y poder revisarse la prehistoria, aunque piensen que solamente van a encontrar una repetición de los mismos huesos en el desierto. Entonces, bueno, aquí voy a leer una pequeña descripción para terminar nuestro punto semántico del día de hoy. Nos dice, aunque vivía en Torreón junto con sus padres, ella quiso ir a conocer el recinto. Yo lo fui a verlo por bonito realmente, no tanto por lo que hubiera dentro. Convencí a una amiga que tenía familia allá y con la cual podríamos llegar. Creo que tenía 21 años. Con el museo todo mundo se impresiona aún en nuestros días porque es hermosísimo, excelente. Los diseñó el mejor arquitecto de México, Pedro Ramírez Vázquez, por ejemplo. Es otro, hay que reconocerle también las obras. Entonces, digamos que se está convirtiendo también en una ciudad, a un lugar donde podemos ir a revisar lo que ha hecho, ¿no? Entonces hay que ir a Murel en la dirección con sencillez, bueno, que depende del Museo Nacional de Antropología e Historia. Hay que ir al Murel, y si no saben dónde está el Murel, vamos a ponérselos por acá. Murel está en Torreón, Coahuila. Aquí está. Vamos a poner museo
y está, nada más quiero ponerles la referencia. Aquí está el Museo Regional de la Laguna. Me parece que es importante ir, revisar lo que hay por allá, y todo lo que aparece en estas pequeñas imágenes es lo que han encontrado por allá. Entonces, o igual las exposiciones que están ahí, ¿no? Es importante que en los temas de historia, antropología, arqueología, entendamos que puedan llegar a todos estos localidades, estados, y que no simplemente se centralicen cerca de la Ciudad de México o en el sur del país, siendo que obviamente es muy importante e impresionante las pirámides. Sin embargo, también es importante reconocer lo que hay en el resto del país y respetarlo y admirarlo como tal. Bueno, esto fue todo por el día de hoy de Punto Semántico. Nos vemos, muchas gracias, nos vemos el día de mañana. Bye.